Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco. Estamos comenzando nuestra transmisión y pues estamos hoy nada más la hermana Olga Lidia y un servidor, ya que la hermana Yamile tuvo una salida, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de hacer lo que ella hace y pues es lo que precisamente estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Con el celular. Pero en el nombre del Señor vamos a ponerle ganas al mensaje de la palabra del Señor. Así que voy a invitarles para hacer una oración al Señor y pedirle que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta hora. Voy a ver cómo arreglo aquí. Permítame un momento. Tengo que checar estos detallitos que se me pasaron por alto. Bueno, pues vamos entonces, hermanos, a orar y a presentarle al Señor esta palabra que vamos a presentar esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por la misericordia que tienes para con nosotros, por tu amor, Señor, tan grande y tan maravilloso que nos ofrece, Señor, a diario. Gracias. Gracias por esa bendición, por tu perdón, Señor. Ministranos en esta tarde. Háblanos, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser entero, Señor. Y ministra, Señor, salva a aquellos que necesitan salvación, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta noche vamos a hablar acerca del tema del bautismo. El bautismo abarca muchas cosas, sobre todo 7 facetas, hermanos, que hemos hablado en otras ocasiones y que ello tiene mucho, hermanos, que ver, ¿verdad?, con el inicio, que tiene que ver con el arrebatamiento, el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario, es importante, hermanos, para que nosotros podamos recibir todos los beneficios que el Señor ofrece. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo para arrepentimiento o en arrepentimiento. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Mateo capítulo 3, verso 11, dice la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En la primera parte, hermanos, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, sobre eso vamos a centrarnos hoy, hermanos. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos entrando al tema del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hablemos pues un momento acerca de el bautismo en arrepentimiento o para arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo, hermanos, amigos que nos escuchan, yo espero, ¿verdad?, que nuestros hermanos compartan este mensaje para que otros también, ¿verdad?, puedan escuchar la palabra del Señor. Bautismo viene del griego baptizo y del original o de la palabra de la raíz bapto, que hermanos, tiene varios significados. Número 1, significa sumergir repetidamente. Sí, eso da la idea de que el bautismo, aunque es uno solo, hermanos, también el bautismo tiene varias facetas. Luego de eso, el bautismo es ser inmerso. El bautismo no puede ser, hermanos, por aspersión.
no es por aspersión, sino es sumergir a la persona debajo del agua. A eso se le llama inmersión. Y, hermanos, significa también purificar por inmersión o sumergirse. Entonces, esto encierra mucho significado, hermanos, porque vamos a hablar del arrepentimiento. También bautismo tiene que ver con ser hecho limpio con agua, sumergirse uno mismo. Esto significa, hermanos, que el bautismo en arrepentimiento, como en agua, debe ser voluntario. Debe ser voluntario. Y note bien que le dije bautismo en arrepentimiento y bautismo en agua, que son dos cosas que tienen su significado, digámoslo así, individual. O sea, no significan precisamente lo mismo. Entonces, el bautismo es un acto de obediencia, ¿sí? El bautismo es un acto que por medio del cual somos teñidos o tomamos el color de Cristo, en este caso de la sangre de Cristo. Cuando hablamos entonces del bautismo en arrepentimiento, quiere decir que podemos arrepentirnos varias veces, cada vez que cometemos una falta. Pero hablando de alguien que no ha conocido a Cristo, que no ha entregado su vida al Señor, necesita, ¿verdad?, sumergirse. ¿En qué? En el arrepentimiento. Ser inmerso en una actitud, hermanos, de arrepentimiento. Eso es lo que queremos decir esta noche. Porque el arrepentimiento es una forma de bautizarnos. Porque una persona que se arrepiente, hermanos, está muriendo a sus pecados antiguos y está resucitando a una nueva vida, que va a sellar con el bautismo en agua. Pero primero tuvo que ser inmerso en el arrepentimiento y purificarse, ¿verdad?, por medio del arrepentimiento. Y eso tiene que ser voluntario. Por eso dice, pues, sumergirse uno mismo. Y es un acto de obediencia, porque Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todos los lugares de la tierra. Y al momento que la persona se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia, lo tiñe, lo pinta, digamos así. La sangre de Cristo lo cubre, de manera que ya no lo ve el Padre como un pecador más, sino como alguien que está cubierto con la sangre de Cristo. Eso es lo que sucede con alguien que se arrepiente. Por eso es que estamos esta noche hablando del bautismo en arrepentimiento. El arrepentimiento es una forma de bautismo. No estamos hablando en este momento del bautismo en agua. Entonces, veamos lo siguiente. La palabra arrepentimiento viene del vocablo metanoia. Está mal escrito, hermanos, perdón. Puse metanía, pero es metanoia. Y significa cambio de mentalidad, significa cambio de pensamiento, cambio de parecer. Entonces, mis hermanos, la metanoia, el arrepentimiento, es cambiar de manera de pensar, es cambiar de mentalidad, es cambiar de parecer. Eso es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento ocurre cuando el Espíritu Santo viene a una persona y lo ministra, lo toca, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dice aquí San Juan 16:8. Y cuando Él venga, y está hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá. El Espíritu Santo es el que convence, mis hermanos y hermanas. Por eso en esta noche, ¿verdad?, a la iglesia, yo la llamo a evangelizar. La llamo a que hable a otros de Cristo, que comparta este tema. Porque al final de cuentas, el que va a convencer a la gente no es usted, ¿verdad? Por si acaso piensa y dice, ay hermano, ya le he hablado a algunos y no quieren entregarse. Bueno,
usted no los va a convencer. Usted háblele de Cristo y el Señor se va a encargar de convencerlos. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo juega un papel importantísimo y primordial en el arrepentimiento. Porque Él es el que va a convencer a la persona no redimida, no convertida, lo va a convencer que se entregue. Vamos a verlo de la siguiente manera. El Espíritu Santo va a convencerlo, pero el arrepentimiento no es cuando una persona llora. Arrepentirse no es cuando una persona siente tristeza. No es cuando una persona lamenta las cosas que han pasado. Digo pues porque hay asesinos, violadores, hay ladrones que lloran y se ponen tristes, lamentan lo que pasó cuando ya están en la cárcel, pero cuando salen lo vuelven a hacer, no están arrepentidos. Porque el arrepentimiento, como ya les dije, es un cambio de mentalidad, es un cambio de manera de pensar que el Espíritu Santo produce en una persona. Amén. Entonces, hermanos, que alguien llore, que alguien esté triste, que alguien se lamente, no, hermanos, puede ser que no, pero también puede manifestarse esas emociones en una persona arrepentida. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no necesariamente todo el que llora y se pone triste y lamenta su pasado está arrepentido, sino que si llora, si está triste y se lamenta de su pasado, pero cambia de mentalidad, entonces sí está arrepentido. Eso es arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que trae la revelación a la persona de que es un pecador. El Espíritu Santo es el que ministra a la gente, hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no hace la obra de revelación, de revelarle al hombre su pecado, hermanos, entonces la persona no se va a arrepentir. El Espíritu Santo tiene y debe, hermanos, hacer esa obra de convencer, de traer revelación y ministración. ¿Qué es lo que la persona siente o viene a su vida? La persona, hermanos, viene a reconocer que ha actuado mal. Y viene una convicción a su vida de que ha pecado. Y entonces comienza el cambio en su mentalidad. Se da cuenta que ha actuado mal, reconoce y tiene una convicción de que ha pecado y que es un pecador, de manera entonces que, hermanos, esa convicción lo lleva a los pies de Cristo. Se da cuenta que necesita de Dios. Amigo, que me escuchas en esta noche, tú necesitas del Señor. Y el Espíritu Santo hoy te está convenciendo de tu pecado. A mí me ha convencido, el Espíritu Santo me convenció de mis pecados y me arrepentí. Y le dije, Señor, cambia no solamente mi corazón, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de cómo veo las cosas, cambia mi mentalidad, Señor. Cámbiala. Y el Espíritu Santo vino y me convenció de ese pecado, de mis pecados. Me convenció que yo había actuado mal y fui a los pies de Cristo, el único que puede transformar nuestras vidas, aquel que puede perdonar nuestros pecados porque murió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, el arrepentimiento es un bautismo. Tenemos que sumergirnos en el arrepentimiento. Una persona que se arrepiente dobla sus rodillas y pega su cabeza hacia el suelo, pero su corazón también lo humilla delante de Dios, y ahí se está dando, hermanos, el bautismo en arrepentimiento. Es necesario, Dios manda a todos los hombres en todos los tiempos y en todos los lugares que se arrepientan, que cambien de mentalidad. Entonces, mis amados hermanos, y vamos a ir hablando de este tema.
necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Entonces, eso es importante para nosotros. Dice Lucas capítulo 3, verso 3, y Él fue por toda la región contigua al Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es necesario que haya, hermanos y amigos que me escuchan, un arrepentimiento genuino, que las personas se sumerjan en el arrepentimiento y cambien su mentalidad. Es necesario tener una actitud humilde delante del Señor. Hechos 13:24 dice: después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, el bautismo de arrepentimiento no estamos hablando de agua, estamos hablando que una persona antes de bajar a las aguas tiene que haberse arrepentido. Porque si nosotros bautizamos a alguien que no se ha arrepentido, entonces lo único que vamos a hacer es darle un remojón, una remojada, pues. Eso es, vamos a meter, dijo alguien, ¿cómo sacarías un elefante de un pozo? Dijo alguien. Bueno, pues sacaríamos un elefante mojado, dijo. Igual de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo sacaríamos a un pecador no arrepentido si lo bautizamos? Sacaríamos un pecador mojado solamente, alguien que no se ha convertido. Por eso es importante que antes del bautismo la persona haya tenido un arrepentimiento y esté dispuesto a cambiar su mentalidad como en un proceso. O sea, no es que ya me arrepentí, ya me entregué al Señor y ya. No, tiene que ser un proceso. Tiene que arrepentirse de muchas cosas y el Espíritu Santo le va a ir revelando, ¿verdad? Por ejemplo, que el alcohol es malo, le daña su cuerpo, pero también su relación con Dios y su familia. El Espíritu Santo le va a traer revelación que necesita tratar mejor a sus hijos. El Espíritu Santo va a traer revelación y va a cambiar la mentalidad que necesita amar a su esposa. El Espíritu Santo se va a encargar de ayudarnos a que nosotros nos arrepintamos de todas aquellas cosas que aparentemente son parte de la vida cotidiana, pero que no son agradables delante de Dios. Entonces, si una persona acepta a Cristo hoy y se arrepiente, cambia su mentalidad, hermanos, pero hay muchas otras cosas que tienen que ir cambiando a medida que va avanzando en el cristianismo. Yo espero que usted me entienda. Entonces, dice la Biblia en Hechos 13:24, después de que Juan predicó antes de su venida, otra vez, lo tengo aquí repetido, hermanos, perdón. Pasamos acá. Hechos 19:4 dice: y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces, predicar acerca del bautismo en arrepentimiento es decirle a la gente que crea en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. El arrepentimiento, en ese arrepentimiento hay un punto importante, pues, que es creer en Jesucristo y pedirle que Él cambie nuestra mentalidad. Mateo 3:11 dijo también Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahora aquí dice, ok, aquí yo los voy a bautizar en agua, pero antes tienen que haberse arrepentido. Es lo que le comentaba hace rato. El bautismo en agua es necesario y ocurren cosas espirituales maravillosas en el bautismo en agua, pero debe haber un arrepentimiento previo, un bautismo, una inmersión en el arrepentimiento, en un cambio de mentalidad. Ok, entonces
Veamos acá, hermanos, Lucas 5:32. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces el Señor, amados hermanos, vino a buscar no aquellos que se creen justos. Los fariseos y escribas se creían justos por sus obras y criticaban a Jesús por comer con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, con los borrachos, con los ladrones, y lo criticaban y decían que era amigo de los pecadores. Pero Jesús le contesta: yo no vine a llamar a justos. Pero justo, aquí está hablando de una manera sarcástica. Yo no vine a buscar gente que se cree justo, sino vine a buscar gente que reconozca su pecado, que cambien su mentalidad, esa mentalidad de estar tratando de tapar sus fallas, de esconderlas, diciendo: yo no he pecado, yo no he fallado, yo no. Si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿cómo va? Dile que yo no fui. No fui, yo no fui. Eso, hermanos, es una mentalidad en el mundo de no reconocer sus pecados. Pero el Señor dice: yo no vine a buscar ese tipo de gente. Y yo vine por aquellos pecadores, los vine a llamar al arrepentimiento, que cambien su mentalidad. El Señor te está llamando a cambiar tu mentalidad y a reconocer tus fallas, a reconocer nuestras fallas, a reconocer nuestros pecados. El arrepentimiento, mis hermanos, no solamente es para aquel que no se ha entregado a Cristo. El arrepentimiento también es para el cristiano, cuando el pecado lo ha alcanzado. Porque déjame decirte, amado hermano, amada hermana, que el pecado muchas veces nos envuelve fácilmente y cometemos cosas que a Dios no le agradan. Sin embargo, el Señor dice que si alguno ha pecado entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera tal pues que arrepentirse es parte de la vida de un cristiano también. Te arrepentiste la primera vez cuando entregaste a Cristo, cuando te entregaste al Señor, pero de ahí en adelante tendrás que hacerlo diariamente, si diariamente has pecado contra el Señor, como cuando nos lavamos, cuando nos bañamos, hermanos. Así, todos los días tenemos que ir de rodillas ante el Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Yo espero estarme explicando. El arrepentimiento es un proceso constante, diario, así como usted se baña diariamente, que yo eso espero. Perdón, hermano, ya me metí hasta la cocina, bueno, hasta el baño. Asimismo, debemos lavar nuestra alma, nuestras vestiduras. ¿Cómo? Con el arrepentimiento, con la sangre de Cristo. Diario. Tenemos que hacer a un lado el orgullo y reconocernos como seres débiles, pero que en esas debilidades las fortalecemos en el Señor. De eso ya hemos estado platicando. Entonces, hermanos, Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios no puede perdonar a alguien que no se arrepiente. Los pecados que hemos ocultado, los pecados que hemos negado, los pecados que hemos encubierto, no son perdonados. Los pecados confesados delante del Señor, fíjense lo que le estoy diciendo. Los pecados confesados delante del Señor, o si usted tiene una confianza muy grande con su pastora, si usted es mujer, o con su pastor si es varón, entonces hágalo, confiese
Ministrese y serán borrados sus pecados. Pero debe haber un arrepentimiento y un cambio de conducta, una conversión. Le voy a decir por qué, hermano. Porque hay gente que a veces confiesa sus pecados, por ejemplo, con el pastor o con la pastora, pero los confiesa como si hubiese hecho un chiste. No sé si me explico. Como, pongámoslo de esta manera, que venga un hermano y diga, ay hermano, mira, lo que pasa es que yo anduve y enamoré a la señora, aquella de allá. Híjole, hermano, viera lo que hice. Y la de acá también la enamoré. Viera ahí, hermano. Eso no es arrepentirse. Sentirse, ¿cómo decirlo? Ayúdame ahí, hermana Aurelia. Sentirse orgulloso por las cosas malas que hizo. Viera las borracheras que me aventé. Pero, pastor, ayúdeme ahora. Ore, por favor, por mí. No está arrepentido. Por eso dice la Biblia así, que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y ya dijimos que no se trata de llorar. Hay gente que llora y no está arrepentida. Es un cambio de parecer, un cambio de manera de pensar. Yo creía que esto estaba bien, pero no está bien, no es correcto. No lo acepto ya en mi mente, no lo acepto en mi corazón, no lo acepto en mi vida. Y empiezo a cambiar mi manera de pensar, si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar. Por eso es arrepentimiento y conversión. Cambio de mentalidad y cambio de actitud. Entonces, hermanos, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quieres tiempos de paz? ¿Quieres tener una conciencia limpia? ¿Quieres dormir plácidamente? Que nada te estorbe en tu conciencia. Arrepiéntete, conviértete. El Señor te va a perdonar tus pecados y vas a tener refrigerio. Va a venir paz, va a venir descanso, va a venir reposo a tu alma. Hermano, mucha gente no tiene paz, no tiene gozo, no tiene tranquilidad, no tiene reposo, porque, hermanos míos, no ha tenido un arrepentimiento y una conversión genuina y no han sido perdonados sus pecados. Hechos capítulo 26, verso 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Mire, por donde quiera hay que predicar el mensaje del arrepentimiento. Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Quiere decir, hermanos, que no solamente hay que arrepentirnos y convertirnos al Señor, sino que ya después de eso hay que dar muestras de que verdaderamente nos hemos arrepentido. Usted no puede decir, yo ya me bauticé, pastor, y sigue haciendo lo mismo. Seguimos cometiendo las mismas fallas, una y otra y diariamente, y ya se volvió una práctica ese pecado. No. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de conducta. Tiene que dejar de aceptar el pecado en su corazón y en su mente. ¿De qué cosas debemos arrepentirnos? Esto es interesante, hermano. ¿De qué cosas debemos arrepentirnos? Número 1, de homicidios. No solamente homicidios literalmente, sino también homicidios, hermanos, con palabras, con acciones. El enojo es una forma, es el origen del homicidio. El Señor lo dijo. ¿Oíste qué fue dicho? No matarás. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano
el tal ya es reo de juicio, ya es culpable de homicidio. Usted lo puede buscar en la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque el enojo es un homicidio espiritual que comenzó en el corazón de una persona. Una mujer mató a su marido con un cuchillo que medía 30 centímetros. Y cuando la policía llegó a aquel lugar y salió en las noticias, en primera plana, decía: el arma homicida medía 30 centímetros, pero lo que mató a aquel hombre verdaderamente fue el enojo de una mujer. Porque eso fue lo que hizo, lo que motivó, el causante del asesinato. ¿Cuánta gente matamos? El alma de nuestros hijos, las ganas de hacer algo, de nuestros padres, de nuestra compañera o del compañero. Hay gente que es homicida y trae sus manos sangre. Tiene que haber un arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de hechicerías. Mis amados hermanos, hay cosas que se practican todavía en nuestros tiempos que eran prácticas de hechicería y que nuestros viejos, nuestros viejitos, nuestros abuelitos y abuelitas las practicaban, porque antes no habían doctores. Y el doctor le decía: haga usted esto y esto y esto, y lo va a mezclar y entonces se lo va a dar, y con eso, pero esto le va a hacer tal cosa, como aquellos que pasaban un huevo, ¿verdad?, en la cabeza del niño, o le ponían un ramo de, no sé de qué tipo de, creo que era albahaca, que la molían con alcohol y luego se le echaban al niño y viera cómo sanaba, hermano. Pero ¿de dónde lo sacaron? No se ha preguntado, no lo ha investigado. Son prácticas de hechicería que inventaron hombres y mujeres quizás ignorantes, pero que adoraban ídolos y que estaban entregados a cosas de la oscuridad, de las tinieblas. Y entre ellas hay muchas, hermanos, que deberíamos pedirle al Señor discernimiento para no estarlas practicando. Pero vamos, hablemos de lo que es literal. ¿Cuánta gente no sigue llegando a los brujos? Hermano, yo conocí gente que tallan huesos. Mientras están tallando a la gente, están haciendo oraciones. Y tienen un altar lleno de ídolos. Pero no. Algunos piensan que no les hace daño y más mal se ponen. Hechicerías. Debe haber un arrepentimiento y una conversión, un cambio de mentalidad. De inmoralidad sexual, hermanos. La inmoralidad sexual abarca muchas cosas: adulterio, fornicación. Fornicación no solamente es que un joven y una joven tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Fornicación puede ser un varón con su esposa, pensando ella en otro o él en otra mujer. Ahí hay fornicación. Prostitución, cuando a cambio de sexo en casa el hombre tiene no solamente que pagar, ¿verdad?, sino que dar otras cosas para que la mujer pueda acceder a estar con él. No solamente prostitución, estamos hablando de inmoralidad sexual, de muchas formas. La homosexualidad, el lesbianismo, todas esas cosas. Dios está llamando al arrepentimiento al mundo entero. Y si estas cosas, mis amados hermanos, están dentro de la iglesia, tenemos que arrepentirnos. Debe haber un arrepentimiento del robo. ¿Cuánta gente, hermanos, roba?
Y no solamente dinero, sino que hay gente que llega a trabajar, hermano, y roba el tiempo. O sea, le pagan, por ejemplo, a nosotros los maestros de 8 a 1, pero de ese 8 a 1 solamente trabajamos 1 o 2 horas. Y las otras 3 nos las holgazaneamos. Eso es un robo. Estamos robando tiempo. Estamos cobrando un dinero que no estamos devengando. Y eso no ocurre nada más en las escuelas, ocurre también en un taller, ocurre en un banco, ocurre en cualquier lugar, en una empresa. Pero robo no solamente es con mano armada. Hay gente que saca cosas, materiales de algún lugar, del lugar donde trabaja, de la oficina donde trabaja, y se lo lleva a su casa. Hay gente, hermanos, que está robándole a Dios. Vosotros, toda la nación, me habéis robado, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Nosotros, ¿pero en qué te hemos robado?, dijeron. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Han dejado de dar lo que me corresponde, decía el Señor. Esa es una forma de robo también, hermanos. Robándole el tiempo a Dios. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero tiene tiempo para ir a una fiesta, tiene tiempo para quedarse a dormir, tiene tiempo para hacer otras cosas, pero para Dios no tiene tiempo. Y le está robando el tiempo que le corresponde al Señor. Hay muchas formas de robar. También impurezas, hermanos. Cuando hablamos de impurezas, estamos hablando de gente que desarrolla lascivia. Gente que en su mente carga pensamientos sucios, impurezas, no solamente sexuales, el libertinaje que hay, hermanos, en este tiempo en el mundo, las malas obras. De todo esto, el hombre, la humanidad tiene que arrepentirse. Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamándonos a convertirnos a Él. Dios está llamando a la gente a dejar de aceptar como bueno aquello que es pecaminoso. Que dejemos de llamarle a lo malo bueno, al pecado bendición. Que dejemos de llamarle a lo negro blanco. En este tiempo, hermanos, la gente le está llamando al pecado, que está bien. Si un homosexual dice, yo quiero decirle que yo ya decidí salir del closet y yo soy homosexual, y la gente, ¡bravo! Y cuidado, y se le ocurra a alguien ofrecerle ayuda psicológica. Si alguien dice, yo hace tiempo, pues yo creía que era mujer, pero estoy encerrado en el cuerpo de una mujer, yo soy hombre, y entonces la sociedad hoy dice, ¡bravo! Pero si se levanta un pastor, un predicador, un ministro del Señor y dice, tienen que arrepentirse, tienen que entregar su vida a Cristo, empiezan a hablar mal de Él y hasta maldecirlo y a decir, ese está loco. Porque es un homofóbico. El mundo está de cabeza y necesita arrepentimiento. Dios está llamando al mundo a arrepentirse, mis hermanos y amigos que me escuchan. La Biblia nos dice, y se lo voy a corroborar aquí en Apocalipsis 9:21, dice, y no se arrepintieron. Mire, está hablando de Apocalipsis. Cuando vengan todas esas plagas, no solamente, hermanos, el COVID, no solamente el Omicron, sino otras plagas mucho más potentes. Dice la Biblia que a pesar de las plagas, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Hermanos, cuánta gente ha muerto por el COVID. Cuánta gente se han sepultado por causa del COVID. Y hay mucha gente que no se quiere arrepentir, al contrario.
Muchos cristianos se alejaron del evangelio, se apartaron del Señor, porque aunque vean las plagas, hermanos, aunque vean las cosas que vienen sobre este mundo, la gente no quiere cambiar de mentalidad, se aferran a su manera de pensar, porque creen que tienen la razón. Pero dice la Biblia, hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es cierto. Segunda de Corintios 12, 21 dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dentro de las iglesias, hermanos, yo veo en el TikTok que hay un disque padre, un disque cura, ni me recuerdo cómo se llama, y si me acuerdo no me importa, homosexual, idólatra, y mucha gente poniéndoles like, aceptando que está bien que sea un ministro, alguien que hable el mensaje del evangelio, pero que no se ha arrepentido. La Biblia dice, amados hermanos, acá en 2 de Corintios 12, 21, la Biblia Castilian dice, otra vez, Apocalipsis 16, 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus malas obras, o de sus obras, dice esta versión. Porque las plagas vienen, hermanos, para probar el corazón de mucha gente que verdaderamente es sensible. Hay gente que con esto de las plagas que han venido a esta tierra, sí, hemos corroborado nuestro camino y enderezado nuestros pies, mientras que otros continúan haciendo lo mismo. Y algunos hasta se ufanan, lamentablemente. Hay gente que dice, a mí no me ha pegado, porque yo no soy un pecador. Y creen que porque no les pegó o no les ha pegado, están bien. Pero mire, después de arrepentirse es necesaria la conversión, cambiar de actitudes. Por eso cuando Juan el Bautista veía que los fariseos se bautizaban, les confrontaba, hermanos, porque se bautizaban, pero no se arrepentían. Hay gente que se bautiza, hermano. Hay gente que dice, yo ya me bauticé. Sí, pero tus frutos no hablan de un cambio de vida. Y la Biblia dice, por eso cuando Juan el Bautista veía que los fariseos se bautizaban, les confrontaba y les indicaba que debían producir frutos dignos de arrepentimiento, que se notara que habían recibido a Cristo en su corazón, que se notara a Dios en sus vidas. Hermanos, sin arrepentimiento hay condenación. No importa de cuál religión seamos. Si no hay un arrepentimiento genuino, lo que le espera es una condenación genuina también. Lucas 13, 3 y 5 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A veces decimos, pero ya viste a fulano de tal que murió por el COVID. Ya supiste el accidente que tuvo fulano de tal y murió. Andaban mal, andaban en pecados. Pero el Señor dice, pues yo te voy a decir una cosa, si no te arrepientes, tú también vas a perecer. Igual. Entonces es necesario tomar en cuenta, también quiero decirles, este mensaje para muchos va a ser un mensaje más, no lo van a tomar en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no es para todos la salvación. A ver, hermano, sí, hermano. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, amó al mundo en general, a todos, pero no todos van a creer en Cristo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Pero como van a haber gente que no va a creer, el que no creyere será condenado. Entonces, no es para todos la salvación. Si usted está escuchando este mensaje y usted tiene la oportunidad de recibir la palabra en su corazón, porque la está oyendo, dígale: Señor, perdona mis pecados. Pero si usted la está oyendo y dice: no me interesa, probablemente sea de los que no van a recibir a Cristo en su corazón, probablemente digo, o tal vez más adelante. Esperamos que haya otra oportunidad para usted. Segunda de Tesalonicenses 3:2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, dice, porque no es de todos la fe. Porque no es de todos la fe. Eso es lo que acabo de explicar. No todos van a creer. No todos se van a arrepentir. No todos se van a salvar. Hay gente que aunque se le hable una y otra vez, no se van a convertir. No es que el pastor no sale por las casas. Hay gente que ha escuchado el mensaje. Mucha gente, multitudes, millones de gente están en el Facebook. Y les llega el mensaje por la radio, por la televisión, por campañas de diferentes formas. Hay quienes se burlan, pero otros, gracias a Dios, entregan su vida al Señor. Ahora, sin arrepentimiento, por muy buena que sea la persona, le espera la condenación eterna. Ezequiel 33:11 dice en la traducción lenguaje actual: de mi parte, que yo no quiero que muera la gente malvada, lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán, dice el Señor. Dice luego el verso 12: pon atención, Ezequiel, los israelitas me critican y dicen que soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos. Por eso quiero que les aclares esto: si una persona hace lo malo, todo lo bueno que haya hecho no la salvará de morir. ¡Wow! Entonces mucha gente dice: yo soy bueno. Y créanme, hermano, aquí en corto, hay gente que se porta más bien que muchos cristianos allá afuera, pero no tienen la bendición que usted y yo tenemos, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que nos hemos arrepentido. Una persona puede ser muy buena, pero si no se ha arrepentido, no hay perdón de pecados. No sé si me explico. Pero con arrepentimiento, hermano, la persona puede haber sido muy mala, pero será perdonado y recibirá la vida eterna. Mire cómo dice Ezequiel 33: pero si una persona malvada deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y vivirá por hacer lo que es recto y justo. Si roba algo o recibe algo en prenda, pero lo devuelve, no volveré a acordarme de sus pecados, pues habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. Entonces, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, hoy es el día de salvación. No importa qué tan malo haya sido, cuántos pecados has cometido, has matado gente, el Señor está dispuesto a perdonarte. Has robado, dejaste a tu familia, hiciste otra familia, solamente arrepiéntete, el Señor va a ordenar tu vida. Él quiere perdonar tus pecados esta noche. Te invito a hacer una oración y decirle: Señor, hoy yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. Dígalo conmigo: Señor Jesucristo, esta noche
Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos un cambio de mentalidad. Perdónanos. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, porque yo he pecado contra ti. Hoy vengo pidiéndote, Señor, que cambies mi corazón, pero mi mentalidad, mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar, Señor, que no me ha dado resultado nunca. Hoy vengo, Señor, por un cambio de mentalidad. Espíritu Santo, ven, convéncenos, cámbianos, transfórmanos en el nombre de Jesús. Mira, Señor, aquellas personas que esta noche te están recibiendo en su corazón. Recíbelo en tus brazos, Señor Jesús. Perdona sus pecados, límpialos de todo mal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted recibió a Cristo en su corazón, yo le invito para que contáctenos. Estamos dispuestos a apoyarle, a ayudarle, hermanos y amigos. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana los hermanos nos vamos a estar viendo acá para estar orando desde las 9 de la mañana. Vamos a orar. El que guste puede venir ayunando y invitamos a los hermanos de Puebla, de Libertad, de Comalcalco, de aquí de Cunduacán. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y también tenemos hermanos en Jalpa. Que Dios los bendiga también. Amén.